Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente al aula bursátil, a esta segunda masterclass que tenemos dentro del programa de educación bursátil para la gestión 2026. Quiero agradecer a las empresas Capital Safi, BNB Safi, BNB Valores, CAIS, Agencia de Bolsa, Fortaleza Safi, Pacific Credit Ratings, Alianza Safi, FIPADE Safi y a la Bolsa, por supuesto, quien hacen posible que esta noche podamos llegar a ustedes con esta nueva actividad desde Aula Bursátil. Esta noche vamos a tener una masterclass denominada Gestión de Riesgos en Inversiones, una masterclass en la que vamos a poder ver cómo se hace la gestión de riesgos justamente, ¿no? Una gestión integral en los riesgos de las inversiones. Vamos a hablar de los principales riesgos, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y otros riesgos que se pueden tener a la hora de invertir. Y bueno, antes de presentar a la experta que nos acompaña el día de hoy, quiero por favor hacerles un par de anuncios. Tenemos un chat habilitado en la sesión y entiendo que hay varias personas que eh, por temas de la aplicación o que están viendo tal vez a través de la web directamente esta sesión, no pueden acceder a este chat. De todas maneras, nosotros les vamos a compartir por correo electrónico el formulario de evaluación de esta masterclass. Para nosotros es súper importante que ustedes completen ese formulario de evaluación. Les repetimos que como en el correo que les hemos enviado, solamente las personas que completen el formulario de evaluación van a poder tener acceso al certificado de participación de esta masterclass. Bien, quiero dar una cordial bienvenida a la especialista que nos acompaña el día de hoy. Ella es Gabriela Cecilia Romero Zamora. Gabriela es licenciada en Ingeniería Financiera de la Universidad Privada Boliviana, con mención en Gestión Integral de Riesgos Financieros. Tiene una formación bastante sólida en estadística, análisis de datos. Además, cuenta con experiencia en el sector financiero y en el mercado de valores, participando en la evaluación de riesgos y análisis técnico aplicado en la toma de decisiones. Actualmente se desempeña como oficial de gestión integral de riesgos y seguridad de la información en BNB Safi. Cecilia, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muy buenas noches a todos. Bueno, primero agradecer a la Bolsa Boliviana de Valores y al programa de educación bursátil por la invitación y por generar estos espacios de formación en el mercado de valores. Durante esta sesión vamos a abordar la gestión de riesgos en inversiones desde un enfoque integral, revisando los principales riesgos que afectan a los portafolios, así como algunas herramientas utilizadas para su evaluación y gestión. Y es que dentro del proceso de inversión, entender los riesgos asumidos resulta tan importante como analizar la rentabilidad esperada. Así que espero que la sesión sea de mucho valor para todos. Muchas gracias. Seguro que sí va a ser de muchísimo valor. Una vez más, quiero agradecerte por acompañarnos esta noche y bueno, la sesión ahora es toda tuya. Nos vemos más adelante para poder hacer las preguntas que tenga el público. También aprovecho antes de cederte la palabra, eh, pueden escribirnos sus preguntas a través del chat también que está habilitado para que nosotros podamos transmitírselas a Cecilia al final de la sesión. Adelante, muchísimas gracias. Ah, ya. Bueno, comencemos. Cuando hablamos de inversiones en el mercado de valores y administración de portafolios en Bolivia, normalmente el foco suele estar puesto en la rentabilidad, pero toda decisión de inversión implica también asumir riesgos. En la sesión anterior, junto a Ignacio Aguirre, se abordó el diseño de portafolios de inversión, entendiendo cómo estructurarlos y cómo optimizar la relación entre riesgo y retorno. Sin embargo, en la práctica, construir un portafolio es solo el punto de partida, porque el verdadero desafío está en entender qué riesgos estamos asumiendo en ese portafolio, cómo pueden materializarse y qué impacto pueden tener sobre los resultados esperados. Y es justamente ahí donde entra la gestión de riesgos, porque invertir no es únicamente maximizar retornos, sino gestionar de manera consciente los riesgos que estamos asumiendo en cada decisión de inversión.
En esta sesión vamos a abordar la gestión de riesgos en inversiones desde un enfoque integral, entendiendo los principales tipos de riesgos, así como las herramientas utilizadas para su evaluación y gestión. Pero antes de entrar a estos elementos, cuando hablamos de riesgo, es importante definir a qué nos referimos realmente cuando hablamos a riesgos en inversiones. Para poder responder a esta pregunta, es necesario tener una base conceptual clara sobre cómo se entiende el riesgo dentro del proceso de inversión. En este primer bloque vamos a revisar los fundamentos de la gestión de riesgos en inversiones, comenzando por cómo se conceptualiza el riesgo, cuál es el rol dentro de un portafolio y cómo condiciona la toma de decisiones de inversión. Cuando hablamos de riesgo en inversiones, es común asociarlo directamente con la posibilidad de pérdida. Sin embargo, desde la perspectiva financiera, el riesgo es un concepto más amplio. De hecho, si revisamos la recopilación de normas para el mercado de valores, el riesgo se asocia a la posibilidad de que distintos eventos, anticipados o no, generen impactos sobre los resultados o el patrimonio. En este sentido, y desde la gestión de portafolios, el riesgo de inversiones se entiende como la posibilidad de que el retorno obtenido de una inversión difiera del retorno esperado, incluyendo escenarios de pérdidas parciales o incluso totales del capital invertido. Por lo tanto, el riesgo no se limita únicamente a la posibilidad de pérdida, sino a la incertidumbre asociada al retorno futuro de una inversión. En la práctica, toda decisión de inversión implica asumir un determinado nivel de riesgo, el cual debe ser evaluado, medido, gestionado de forma consistente. En consecuencia, es importante entender que la gestión de riesgos no busca eliminar el riesgo, porque eso no es posible, sino busca identificarlo, medirlo y gestionarlo de manera consistente dentro del proceso de inversión. A partir de esto, surge un elemento fundamental dentro del proceso de inversión, que es la relación entre riesgo y retorno. Si toda inversión implica asumir un determinado nivel de riesgo, entonces es natural preguntarnos qué obtenemos a cambio de asumir ese riesgo. En términos financieros, existe una relación directa entre riesgo y retorno esperado, y es que a mayor nivel de riesgo, mayor retorno es el que se espera obtener. Sin embargo, es importante enfatizar que estamos hablando de retorno esperado, no de retorno garantizado. Por eso, asumir mayor riesgo no asegura obtener mayores resultados, sino te da una mejor incertidumbre, sino te da una mayor incertidumbre, sobre los mismos. Por esta razón, la gestión de inversiones no consiste en maximizar el retorno a cualquier costo, sino de encontrar un equilibrio adecuado tanto en el nivel de riesgo asumido y el retorno esperado. Bueno, en otras palabras, el objetivo no es eliminar el riesgo ni evitarlo, sino optimizar la relación riesgo-retorno en función a los objetivos y a las restricciones del portafolio. Ahora, si entendemos que toda inversión implica asumir riesgos, el siguiente paso es identificar cuáles son estos riesgos y cómo pueden afectar al desempeño de un portafolio. En este bloque vamos a revisar los principales tipos de riesgos que afectan a las inversiones, con enfoque en aquellos riesgos financieros que inciden directamente en el desempeño de un portafolio. Estos riesgos están directamente relacionados con el comportamiento de los mercados, de los instrumentos en los que se invierte, y el objetivo es entender cómo se manifiestan estos riesgos y por qué su adecuada gestión es fundamental dentro del proceso de inversión. El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de no poder convertir una inversión en efectivo de manera oportuna o sin
afectar significativamente su precio. De acuerdo a la recopilación de normas para el mercado de valores, este riesgo está asociado a la posibilidad de incurrir en pérdidas al no poder vender los activos de forma anticipada o en condiciones favorables, o también a la dificultad de negociar ciertos valores en la cartera. En el mercado de valores en Bolivia, este riesgo es particularmente relevante, ya que no se trata de un mercado relativamente pequeño y es menos profundo en comparación a otros mercados internacionales, lo que implica una menor cantidad de participantes y por lo tanto menor facilidad para poder comprar o vender ciertos instrumentos. En este contexto, la gestión de riesgo de liquidez se vuelve un elemento clave dentro del proceso de inversión. Una de las principales formas de gestionarlo es a través de las estrategias de inversión a largo plazo, manteniendo los instrumentos hasta su vencimiento y reduciendo la necesidad de venderlos en el mercado secundario. Dado el nivel de liquidez del mercado, este enfoque permite mitigar el riesgo de no encontrar compradores y de tener que vender a precios desfavorables. Adicionalmente, el riesgo de liquidez se gestiona mediante el uso de operaciones de reporto, que permiten obtener liquidez de corto plazo utilizando los valores como garantía sin necesidad de venderlos definitivamente. De esta forma se pueden cubrir necesidades de efectivo sin afectar significativamente el valor del portafolio. En el caso de las sociedades administradoras de inversión, por ejemplo, las operaciones de reporto son un mecanismo clave para la gestión de riesgo de liquidez, ya que ante solicitudes de rescate por parte de los inversionistas, cuando el fondo no cuenta con liquidez inmediata, puede recurrir a estas operaciones para obtener efectivo en el corto plazo. Y por otro lado, en el caso de las agencias de bolsa, por ejemplo, las operaciones de reporto forman parte central de su operativa, tanto como fuente de financiamiento como en la gestión de sus obligaciones a corto plazo. Por lo tanto, se requiere un seguimiento constante de los vencimientos de las operaciones y también de las posiciones en reporto para poder asegurar que la entidad pueda cumplir oportunamente con sus compromisos. Bueno, en este sentido, la gestión de riesgo de liquidez no solo depende de la facilidad de negociación de los instrumentos, sino también del uso adecuado de mecanismos como el reporto que permiten atender oportunamente las necesidades de efectivo. Más adelante vamos a profundizar sobre este tipo de riesgo a través de análisis de escenarios de estrés, donde las condiciones de liquidez pueden deteriorarse de forma significativa. Entonces, así como la liquidez puede verse afectada en determinados escenarios, el valor de los portafolios puede verse también impactado por los cambios en las condiciones de mercado. En este sentido, pasamos a otro riesgo fundamental que dentro de la gestión de riesgo de inversiones, que es el riesgo de mercado. Bueno, de acuerdo a la recopilación de normas para el mercado de valores, el riesgo de mercado es la posibilidad de que un portafolio de inversiones se vea afectado por cambios adversos en la valoración de los instrumentos financieros que lo componen. Estos cambios pueden ser variaciones en los precios de los instrumentos o en las tasas de interés, en el tipo de cambio, factores que afecten directamente al valor del portafolio. En el mercado de valores boliviano, la mayor parte de las inversiones se concentra en los instrumentos de renta fija, aproximadamente un 85%, mientras que de renta variable tiene una participación mucho menor. Esto es importante porque determina cómo se manifiesta el riesgo de mercado. En mercados con más renta variable, por ejemplo, el riesgo suele venir de la volatilidad de los precios. Sin embargo, en Bolivia, al predominar la renta fija, el principal factor de riesgo de mercado son los tipos de cambio, perdón, son los cambios en las tasas de interés. Es decir, cuando las tasas de interés cambian, el valor de los portafolios de renta fija también cambia, lo que impacta directamente en el valor, en la valoración del portafolio. Además, no todos los instrumentos reaccionan igual. Aquellos con mayor plazo, lo que en términos financieros se conoce como mayor duración, son más sensibles a estos cambios.
Por lo tanto, mientras más largo sea el plazo de la inversión, mayor puede ser el impacto en su valor ante variaciones en la tasa de interés. En este sentido, el riesgo de mercado se vuelve especialmente relevante en escenarios de estrés, donde cambios abruptos de tasas pueden generar variaciones significativas en en la valoración de los portafolios. Y también más adelante vamos a ver cómo se aplican estos en escenarios de estrés. Ahora pasamos a otro riesgo fundamental en la gestión de riesgos de inversiones, que es el riesgo de contraparte. De acuerdo con la recopilación de normas para el mercado de valores, el riesgo de contraparte es la probabilidad de incurrir en pérdidas o dejar de percibir beneficios debido al incumplimiento en cualquier grado de las obligaciones por parte de la contraparte. En términos simples, es el riesgo de que el emisor en el que invertimos no cumpla con el pago de capital o de intereses. La gestión de riesgo de contraparte comienza con la evaluación previa del emisor, antes de realizar la inversión. Esta evaluación implica un análisis financiero que considera, entre otros aspectos, la capacidad de generación de flujos, los niveles de endeudamiento, la estructura financiera y las condiciones del entorno en el que opera. En función de este análisis, se evalúa si el emisor presenta las condiciones necesarias para invertir en él. Sin embargo, la gestión de este riesgo no termina en la inversión. Es necesario realizar un seguimiento continuo del emisor durante el periodo de inversión, evaluando su desempeño financiero y su nivel de riesgo. De esta manera, si la exposición del emisor es significativa y su situación financiera se deteriora, se pueden tomar decisiones oportunas como reducir la posición o salir de la inversión. Por lo tanto, esta gestión de riesgo de contraparte es un proceso continuo que combina análisis previo, monitoreo permanente y toma de decisiones oportunas dentro del portafolio. Ya. Bueno, el riesgo de contraparte es especialmente crítico ya que impacta directamente en la recuperación del capital invertido. Por esta razón, el análisis financiero previo a la inversión es fundamental dentro de su gestión. En este análisis existen ciertas señales de alerta que deben ser consideradas. Por ejemplo, empresas que muestran crecimientos en ingresos, pero que no generan flujo de caja, pueden indicar problemas en la calidad de sus resultados. Asimismo, niveles elevados de endeudamiento o una alta dependencia de refinanciamiento también pueden reflejar una estructura financiera vulnerable. Otros ejemplos podrían ser retrasos en pagos a proveedores o acreedores o incluso cambios frecuentes en la administración o debilidades en el gobierno corporativo pueden generar señales de inestabilidad y afectar la capacidad de ejecución o toma de decisiones de la empresa. Entonces, todas estas condiciones incrementan la probabilidad de incumplimiento y, por lo tanto, el riesgo de contraparte. Por otro lado, la gestión de riesgo de contraparte no se limita únicamente al análisis financiero, sino que también requiere un monitoreo constante del entorno. Por ejemplo, en el contexto boliviano, factores como restricciones en accesos a divisas, variaciones en el tipo de cambio paralelo o cambios en condiciones para transferencias en el exterior, que ha sido todo el contexto en el que hemos estado los últimos años, pueden afectar directamente a ciertos sectores, ¿no? Mm, por ejemplo, empresas importadoras o comercializadoras pueden verse afectadas por restricciones en el acceso a divisas, incrementos en los costos de importación, lo que impacta directamente en su estructura de costos y en su capacidad de pago. Otro ejemplo, las empresas productoras o vinculadas al sector agrícola pueden verse afectadas por factores climatológicos como sequías o los fenómenos como el niño o la niña, que impactan en la producción, en los costos operativos y también y también en los ingresos. En este sentido, la evaluación de riesgo de contraparte no puede limitarse únicamente al análisis de los estados financieros, sino que también debe considerarse factores económicos, sectoriales y del entorno que pueden afectar la capacidad de pago del emisor.
Y bueno, por lo tanto, una adecuada gestión de riesgo de contraparte requiere una visión integral del emisor, combinando análisis financiero, monitoreo continuo y evaluación permanente del entorno. Sin embargo, es importante también mencionar que incluso cuando un emisor presenta una adecuada calidad crediticia, existe otro aspecto fundamental dentro de la gestión de riesgos en inversiones y es el riesgo de concentración. De acuerdo con la recopilación de normas para el mercado de valores, el riesgo de concentración se refiere a la posibilidad de incurrir en pérdidas debido a una exposición elevada con una determinada contraparte. Es decir, cuando una parte importante del portafolio se encuentra concentrada en un solo emisor, sector o tipo de instrumento. Cualquier evento adverso puede generar un impacto significativo sobre el portafolio. En el caso de Bolivia en el mercado de valores, este riesgo cobra especial relevancia debido a la limitada cantidad de emisores e instrumentos disponibles en comparación con mercados más desarrollados. Por esta razón, es posible que los portafolios presenten niveles importantes de exposición a determinados emisores y sectores económicos. Sin embargo, esto no es bueno porque si una parte significativa del portafolio se encuentra invertida en empresas vinculadas en un mismo sector, como por ejemplo el agrícola, factores como sequías o fenómenos climáticos podrían afectar simultáneamente a varios emisores y esto podría generar una reducción en la producción, menores ingresos, problemas de liquidez y un deterioro de la capacidad de pago de estas empresas. Y en consecuencia, el impacto no se limitaría a una sola inversión, sino podría afectar de manera importante el desempeño general de todo el portafolio. Por eso, frente a este riesgo, la principal herramienta de gestión es la diversificación. La diversificación consiste en distribuir las inversiones entre distintos sectores, plazos o instrumentos financieros, con el objetivo de poder evitar una dependencia excesiva en un solo factor de riesgo. En otras palabras, se busca que el desempeño del portafolio no dependa únicamente del comportamiento de una sola empresa o de un solo sector. Y justamente este concepto se resume muy bien en esa frase típica que conocemos de no poner todos los huevos en una sola canasta. En la práctica, se establecen límites de exposición por emisor y por sector, permitiendo controlar el nivel de concentración dentro del portafolio. Por ejemplo, en los fondos de inversión administrados por una SAFI, las políticas de inversión establecen límites máximos de exposición por emisor, por sector económico y también por tipo de instrumento. Esto porque permite evitar una concentración excesiva dentro de la cartera y mantener un nivel diversificado adecuado. De esta manera, la gestión de riesgo de concentración se realiza mediante controles y límites definidos dentro de la administración de un portafolio. Adicionalmente, en el caso de los fondos de inversión, en el caso de los fondos de inversión, el riesgo de concentración no solo se evalúa desde la composición de la cartera, sino también desde la concentración de participantes. ¿Eso qué quiere decir? Que se controla que un solo inversionista no represente una porción excesiva del fondo. Esto se debe a que ante un rescate significativo, el fondo podría verse obligado a generar liquidez rápidamente, afectando la estabilidad y la composición del portafolio. En este sentido, una alta concentración de participantes puede incrementar el riesgo de liquidez del fondo y por esta razón es que dentro de la administración de fondos se establecen estos límites y controles de concentración por participante con el objetivo de reducir justamente la dependencia sobre los inversionistas. Ahora, dentro de la gestión de riesgos, no solo es importante identificar y medir los riesgos actuales, sino también analizar cómo podría comportarse un portafolio ante distintos escenarios adversos. Es decir, evaluar constantemente el qué pasaría si y
poder ver distintos escenarios o cambios en las condiciones de mercado. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si se producen rescates significativos en los inversionistas? ¿O qué pasaría si suben las tasas de interés, por ejemplo? Y es precisamente, bueno, y es precisamente a partir de esta pregunta que surgen los escenarios de estrés dentro de la gestión integral de riesgos. Los escenarios de estrés son herramientas utilizadas para evaluar cómo podrían verse afectados los portafolios ante eventos extremos o condiciones adversas en el mercado. El objetivo no es predecir exactamente lo que ocurrirá, sino estimar posibles impactos y evaluar la capacidad de respuesta del portafolio frente a situaciones de estrés. A partir de esto, ahora vamos a revisar cómo se construyen los escenarios de estrés y qué elementos deben considerarse para evaluar la vulnerabilidad de un portafolio ante condiciones adversas. Empezaremos con escenarios de estrés asociados al riesgo de liquidez. Entonces, el primer paso para construir escenarios de estrés es entender la composición y características del portafolio. Esto implica analizar aspectos como el tipo de instrumentos que lo componen, el horizonte de inversión, el perfil de los inversionistas, la duración del portafolio, los niveles de concentración y la liquidez en los instrumentos y otras variables. Esto es importante porque no todos los portafolios reaccionen de la misma manera ante un escenario adverso. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar un fondo money market, que es un fondo compuesto principalmente por instrumentos de corto plazo y alta liquidez, que evaluar un portafolio de renta fija a largo plazo o uno concentrado en instrumentos con baja negociación. Una vez entendido el portafolio, el siguiente paso consiste en identificar los principales factores de riesgo de liquidez, que en términos generales estos pueden dividirse en dos componentes principales, la liquidez del mercado y la liquidez de fondeo. La liquidez del mercado está relacionada con la capacidad de vender activos sin afectar significativamente su precio. En este caso, algunos factores relevantes pueden ser la caída de precios, la disminución del volumen negociado o la ausencia de compradores en el mercado. Y por otro lado, la liquidez de fondeo está asociada a la capacidad de entender salidas de efectivo y rescates de inversionistas. Aquí adquieren relevancia variables como rescates masivos, concentración de participantes o restricciones en fuentes de financiamiento, por ejemplo. Finalmente, el siguiente paso consiste en construir los escenarios de estrés. Estos pueden basarse en eventos históricos, escenarios adversos hipotéticos o supuestos específicos que cada entidad ya va definiendo a la manera que los va armando. Cada escenario incorpora distintos supuestos y niveles de severidad dependiendo del tipo de riesgo que se desea evaluar. A continuación vamos a revisar algunos ejemplos aplicados a escenarios de estrés en riesgo de liquidez. Ya. Mm, ya. Empecemos por un primer ejemplo de rescates masivos moderados. Imaginemos un fondo de 100 millones de bolivianos. Este fondo está compuesto por 10 millones en caja, 50 millones en bonos soberanos, 30 millones en bonos corporativos y 10 millones en depósitos a plazo fijo. Ahora bien, en un escenario normal, este fondo funciona sin problemas. Los inversionistas ponen dinero, algunos retiran y bueno, el flujo es manejable. Pero en gestión de riesgos nosotros no analizamos durante, perdón, no analizamos durante escenarios normales. Lo importante en esto es preguntarnos qué pasaría si ocurre una situación de tensión o crisis. Entonces,
Es ahí que a partir de esa pregunta nosotros construimos un escenario de estrés. En este caso, el escenario será el siguiente. Supongamos que debido a incertidumbre en el mercado, muchos inversionistas empiezan a ponerse nerviosos y deciden retirar su dinero del portafolio y asumimos que los rescates llegan al 20% del patrimonio del fondo. Como el fondo tiene 100 millones, eso significa que los inversionistas quieren retirar 20 millones. Ahora viene la pregunta más importante del análisis. ¿El fondo tiene la liquidez suficiente para pagar estos rescates? Entonces ahí revisamos la caja disponible y como podemos ver, el fondo tiene 10 millones en efectivo. Ok, perfecto, usamos esos 10 millones, pero todavía faltan otros 10 millones para complementar los rescates. Entonces, el fondo necesita convertir inversiones en efectivo, es decir, necesita vender activos. Y aquí es donde entra realmente el riesgo de liquidez, porque en una situación normal, vender bonos puede ser fácil, pero en un escenario de estrés, el mercado cambia. Hay menos compradores, los inversionistas tienen miedos, la liquidez disminuye. Entonces, el fondo probablemente no podrá vender sus bonos al precio normal de mercado. Supongamos que para obtener estos 10 millones en efectivo, el fondo tiene que vender bonos por un valor de 11 millones. ¿Por qué? Porque tuvo que aceptar descuentos para poder vender rápido. Entonces tuvo que vender a 11 millones algo que costaba 10 millones, lo que significa que el fondo perdió 1 millón por realizar esta venta forzada. Aquí observamos uno de los primeros impactos del estrés, la pérdida del valor del portafolio. Pero además aparece un segundo impacto y es que antes el fondo tenía 50 millones en bonos soberanos líquidos y ahora tiene menos, tiene 39 millones, lo que quiere decir bueno, después de pagar rescates, el fondo queda con menor capacidad de respuesta ante futuros retiros. Y además cambia la composición del portafolio. Ahora no tenemos liquidez, la caja es cero y vendimos los bonos soberanos a 11 millones, por lo que nos quedan 39 millones. Y con estas variaciones, nuestro nuevo portafolio, nuestro nuevo patrimonio disminuye a 79 millones. Entonces, ahora el fondo tiene proporcionalmente más activos difíciles de vender y menos activos líquidos. Entonces, el perfil de riesgo de este portafolio empeora. Y es aquí donde entendemos el verdadero objeto de un stress testing. Y es que el objeto no es solamente inventar crisis. El objeto es responder preguntas críticas como ¿el fondo puede sobrevivir a un retiro masivo? ¿El fondo perdería en una liquidación forzada? ¿Qué activos serían más problemáticos? ¿Cuánta liquidez debería mantener? ¿Existen concentraciones peligrosas? En otras palabras, el escenario de estrés nos permite simular una crisis antes de que ocurra la realidad. Y eso permite tomar decisiones preventivas, mantener más caja, reducir activos y líquidos, poner límites de concentración o fortalecer sus planes de contingencia. Por eso los escenarios de estrés son una herramienta fundamental en la gestión integral de riesgos. Ahora veremos un escenario de estrés combinado donde veremos riesgo de contraparte, riesgo de concentración, riesgo de mercado y riesgo de liquidez. Imaginemos un fondo con un patrimonio de 100 millones compuesto por 10 millones en cartera, 30 millones en bonos soberanos, 40 millones en bonos de la empresa X y 20 millones en otros bonos corporativos. Ahora, aquí aparece algo importante. En la empresa X tenemos el 40% del patrimonio invertido. Eso significa que el fondo está bastante concentrado en un solo emisor, lo cual es riesgo de concentración. Mientras todo está bien, no parece haber ningún problema, pero en la gestión de riesgos siempre nos preguntamos. Bueno, más detrás. Pero en la gestión de riesgos siempre nos preguntamos, ay, no.
No, perdón. Ya, ya. Pero en la gestión de riesgo siempre nos preguntamos qué pasaría si ese emisor empieza a tener dificultades. Entonces construimos un escenario de estrés. Supongamos que la empresa X empieza a mostrar problemas financieros y las calificadoras reducen su calificación de riesgo. Entonces su calificación pasa de AA a triple B. ¿Qué ocurre inmediatamente? El mercado empieza a perder confianza. Y cuando el mercado pierde confianza en un emisor, sus bonos empiezan a perder valor. ¿Y por qué pasa esto? Porque ahora los inversionistas perciben más riesgo. Entonces, menos personas quieren comprar estos bonos y para poder venderlos, el precio tiene que bajar. Aquí vemos cómo entra el riesgo de liquidez. Entonces, supongamos que el precio de mercado de los bonos de la empresa X cae un 20%. Entonces, los 40 millones invertidos ahora valen 32 millones. Por lo tanto, el fondo pierde 8 millones solo por la disminución de la calificación de la empresa X, lo que representa un riesgo de contraparte. Ahora el patrimonio es de 92 millones. Pero aquí viene la parte más importante. El problema ya no es solamente que el fondo perdió valor, ahora aparece un problema de liquidez, porque el activo puede tener valor en un portafolio, pero eso no garantiza que pueda convertirse rápidamente en liquidez. El deterioro del emisor también afecta la capacidad del fondo para conseguir liquidez. Por ejemplo, imaginemos Imaginemos que antes del problema, los bonos de la empresa X eran considerados instrumentos bastante seguros. Entonces, si el fondo necesitaba efectivo, rápidamente podía realizar operaciones de reporte utilizando estos bonos como garantía. Es decir, podía transformar estos bonos en liquidez de corto plazo sin demasiada dificultad. Era como decir, tengo un bono de 100, entonces prácticamente me aceptan estos mismos como 100 de garantía. Pero después del deterioro de la calificación de riesgo de la empresa X, el mercado ya no percibe esos bonos con la misma seguridad, ya no existe la misma confianza. Ahora el mercado piensa, ese bono es más riesgoso, ya no vale lo mismo. Entonces ocurre algo importante, que aunque el bono sigue existiendo y tenga valor, ya no permite obtener la misma garantía. Por ejemplo, antes quizás utilizando los bonos valorizados en 10 millones, el fondo podía obtener los mismos 10 millones de liquidez mediante operaciones de reporto, pero después del deterioro crediticio, tal vez solo pueda obtener 80 millones. ¿Qué significa eso? Que el activo perdió la capacidad de generar liquidez. Es como si el mercado dijera, sí, ok, acepto tu bono, pero ya no confío igual, así que voy a ser más conservador y por eso te voy a cobrar 80 millones. Y eso es muy importante en escenarios de estrés porque justo cuando el fondo más necesita efectivo, sus activos dejan de ser tan útiles para obtener financiamiento o venderse rápidamente en el mercado. Entonces, el problema ya no es solamente una caída en el valor del portafolio. El problema es que también se deteriora la capacidad de reacción del fondo frente a necesidades de liquidez. Ahora, imaginemos que los inversionistas empiezan a asustarse al ver las noticias negativas de la empresa X y saben que este fondo invierte en esa empresa, entonces empiezan los rescates. Supongamos rescates por 15 millones. El fondo primero usa su caja, 10 millones, pero todavía le faltan 5 millones. Entonces necesita vender los bonos de la empresa X y aquí es donde aparece el verdadero problema del estrés. Cuando el mercado perdió la confianza, hay menos compradores, vender toma más tiempo y además hay que aceptar descuentos mayores. Entonces, quizás el fondo tenga que vender 6 millones en bonos para conseguir simplemente 5 millones en efectivo. Eso significa que el fondo tuvo que asumir una pérdida total de 1 millón por realizar, perdón, mi batería, ya, por realizar una venta forzada en condiciones adversas al mercado. De esta manera, después de cubrir los rescates, el portafolio queda con una caja de cero, los bonos de la empresa X
valorizados en 26 millones y un patrimonio final de 76 millones, evidenciando de esa manera un fuerte deterioro y desvalorización del portafolio bajo un escenario de estrés. Entonces, el verdadero problema apareció cuando el fondo necesitó generar liquidez en el mercado, ya que habían perdido confianza en el emisor, y eso obligó al fondo a realizar ventas forzadas con descuentos importantes, generando pérdidas así adicionales y deteriorando aún más el patrimonio del portafolio. Y este es justamente uno de los mayores riesgos en portafolios concentrados. Por eso uno de los objetivos principales del stress testing es anticipar cómo interactúan distintos riesgos simultáneamente, ya que un problema de crédito puede transformarse rápidamente en un problema de mercado y posteriormente en un problema de liquidez. Y justamente esa interrelación entre riesgos es lo que hace que la gestión de riesgos en inversiones requiera un enfoque integral. En la práctica, los portafolios no solamente, no, bueno, en la práctica, los portafolios no fallan únicamente para buscar rentabilidad, sino para poder entender adecuadamente los riesgos que estaban asumiendo. Y muchas veces el problema no es el evento adverso en sí, sino la falta de preparación para enfrentarlos. Por eso la gestión de riesgos, la integral de riesgos, no puede entenderse únicamente como un mecanismo de control, sino como una herramienta estratégica para la toma de decisiones de inversión, porque gestionar riesgos implica atender la vulnerabilidad del portafolio, anticipar posibles impactos y construir inversiones capaces de responder adecuadamente ante distintos escenarios. Porque al final, una buena inversión no es solamente la que genera rentabilidad en escenarios favorables, sino la que logra sostenerse cuando las condiciones dejan de ser tan favorables. Muchas gracias por su atención. Espero que la sesión haya sido de su interés y que les permita llevar una perspectiva más integral sobre lo que es la gestión de riesgos en inversiones. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Cecilia. Creo que ha sido una sesión de muchísimo provecho para todos los que nos han acompañado. Eh, Tengo una pregunta que quisiera que me ayudes a responder, que nos han escrito. Bueno, tenemos algunas más aquí. Eh, por ejemplo, una pregunta que me dice alguna recomendación con respecto a la composición, es decir, ¿qué porcentaje máximo debería ser mi inversión en un sector con el fin de reducir el riesgo? Bueno, de acuerdo a lo que estábamos explicando, siempre es importante mantener la diversificación en el portafolio. No es que hay un porcentaje específico que sea recomendado. Sin embargo, siempre es, o sea, no sé si tu portafolio va a ser así el 100%, un 20% en comercializadoras, 20% en agricultoras, 20%, tratar de distribuir y diversificar lo más por ciento en tu portafolio. Y algo que es bastante importante también es que dentro del portafolio siempre hay que siempre hay que mantener cierto porcentaje también en liquidez, ¿no? Porque sin la liquidez, entonces no, el portafolio deja de tener el objetivo que es en cuanto a la inversión y a la rentabilidad. Excelente, súper, gracias. Y tengo otra pregunta aquí que me dicen, ¿cómo podemos mitigar el riesgo de caída de un portafolio agresivo para evitar que la volatilidad erosione la ventaja competitiva frente al benchmark en el mercado bajista? Bueno, en este caso, el benchmark siempre va a ser algo que todos los portafolios lo van a tener y para poder hacer que sea más rentable, yo diría de que sería, bueno, siempre tener inversiones en emisores que puedan ser, que te puedan ofrecer mayores tasas en cuanto a los títulos en los que se esté invirtiendo, ¿no? Eso es algo que va a elevar la rentabilidad de tu portafolio y que va a hacer la diferencia frente a otros portafolios y tomando en consideración el benchmark. Excelente. También nos preguntan, ¿qué herramientas o cálculos técnicos se aplican para evaluar el riesgo?
Y también nos dicen si algún fondo tiene la posibilidad de aplicar activos fuera del mercado boliviano. Ya, en cuanto a la segunda pregunta de si existen fondos que puedan invertir fuera del mercado boliviano, sí, justamente dentro de la recopilación del mercado de valores existen inversiones, la normativa indica de que el portafolio puede tener el 5% en inversiones en el exterior, ya sean inversiones en el exterior o en liquidez en el exterior. Entonces, todos los fondos pueden tener ese porcentaje. Antes era mucho mayor, pero desde que hemos tenido todo este problema con las divisas, las restricciones y todo, entonces, y obviamente la ASFI también ha visto pertinente poner cierta restricción en estas inversiones. Sí, y nos preguntaban qué herramientas o cálculos técnicos se aplican para evaluar estos riesgos. Bueno, herramientas y cálculos técnicos dependiendo el riesgo, ¿no? En cuanto a riesgo de liquidez y mercado, la mayoría siempre son los límites, en cuanto a la administración de fondos de inversión, la mayoría siempre son el seguimiento a los límites que se tienen, ¿no? Porque si un fondo incumple también en cuanto a los límites, también se está arriesgando mucho a que a que la inversión no salga bien. Entonces, siempre hay que hacer un seguimiento constante. Y en cuanto al riesgo de contraparte, ahí existen ya un análisis financiero profundo, se pueden hacer proyecciones en cuanto al flujo de caja para poder evaluar realmente cómo, cómo podría llegar a cumplir o no el emisor con sus cupones de los bonos o pagarés en los que se está invirtiendo. Muy bien. Mira, tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿cómo están midiendo hoy la sensibilidad del portafolio ante una posible subida de tasas por parte del BCB o cambios en las curvas de rendimiento? Bueno, hoy nosotros estamos aplicando escenarios de estrés justamente para evaluar las tasas de interés. Es algo que, por ejemplo, en el 2023 sí se ha visto bastante afectado porque las tasas han subido muchísimo, ¿no? Y cuando las tasas suben mucho, eso afecta bastante al precio de los títulos. Entonces, ahora nosotros aplicamos escenarios de estrés en los que consideramos bueno, ¿qué hacemos? Hacemos como que vemos cómo está compuesto nuestro portafolio, que fue el primer paso que expliqué que hay que seguir, y luego nosotros vemos qué variación siguen nuestros títulos. En algunos casos siguen alguna variación normal, generalmente es una más asimétrica. Dependiendo de eso ya aplicamos distintos cálculos, como por ejemplo supuestos, ¿no? Vamos a hacer un supuesto de hipotético en el que la tasa se mantiene igual, pero en las tasas del Banco Central incrementan más. Entonces vemos cómo afecta ese supuesto a la desvalorización del portafolio. Entonces existen distintas herramientas y distintos cálculos que se pueden hacer, porque estas tasas de interés sí afectan bastante al rendimiento y a la valoración del portafolio, pero siempre hay que hacer un seguimiento constante en cuanto a riesgos para ver el impacto que van a tener justamente en la desvalorización. Muy bien. Y mira, tengo una última pregunta. Justamente hablando de los escenarios de estrés, nos dicen cuando estamos en este escenario justamente y se deteriora el patrimonio de un portafolio, ¿hay alguna sugerencia que se haga a los emisores de valores? Mucha sugerencia a los emisores de valores no puedes hacer más que, bueno, esperamos que mejoren su situación financiera, que no se deteriore, que cumplan con sus compromisos financieros que tienen y demás, pero no hay mucho, no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Al final las condiciones se las define antes de que el inversor compre los títulos. Entonces ahí ya el emisor tiene ciertas reglas, ¿no? Como decía, los compromisos financieros. Entonces eso es algo que determina bastante cuál es la estabilidad de la empresa, cómo está en comparación con sus pares. Entonces eso sería lo principal. Excelente, Cecilia. Bueno, muchísimas gracias. La gente está muy contenta con la exposición que has hecho. Les parece muy simple, muy práctica y bien aplicada a lo que nosotros hacemos y lo que queríamos transmitir esta noche. Una vez más, quiero agradecerte por habernos acompañado hoy
por todo el apoyo que nos has dado haciendo esta masterclass. Y bueno, una vez más, gracias y seguramente nos vamos a ver en alguna otra colaboración. De acuerdo, muchas gracias a ustedes por la participación y por su tiempo. Espero que la masterclass haya sido de su utilidad y que hayan podido aprender cualquier cosa en mi contacto y muchas gracias a todos. Seguramente. Bueno, agradecer a todos los que han estado conectados durante toda la sesión. Una vez más, los invitamos a que llenen la evaluación que les va a llegar a través del correo electrónico, que también muchos de ustedes, los que nos están escribiendo a través del chat, tienen en este momento el enlace. Este enlace va a estar habilitado hasta el lunes 11. Así es que, por favor, durante estos días pueden ustedes ir llenando sus respuestas en ese formulario. Gracias una vez más a Capital más Safi, BNB Valores, Caixa Agencia de Bolsa, Fortaleza Safi, Pacific Credit Ratings, Alianza Safi, FIPADE Safi y a la Bolsa Boliviana de Valores que nos patrocinan el estar hoy día aquí con ustedes. Gracias, estén atentos a las comunicaciones que desde el aula bursátil los vamos a ir invitando a un montón de actividades que tenemos para esta gestión. Que tengan muy buen descanso, gracias.